Sierva del Dios viviente, una alegría poder estar con usted y con todo este maravilloso equipo de gladiadores de la fe que han tomado la decisión de correr en la línea de batalla y levantarnos en el nombre del Señor Jesús a oponernos a todo lo que sea en contra de los principios del reino. Y doy gracias a Dios y felicito de corazón y doy gracias por cada panelista, por cada persona que ha venido participando, dejándonos mensajes, testimonios y oraciones que sin lugar a duda han dejado huella en nuestra vida. Un saludo para todos en el nombre de Jesús. En toda América, de norte, centro, sur, Asia, Europa, el Caribe, África, donde haya alguien que nos esté viendo, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. En este día, por la misericordia de Dios y con mucho respeto, me quiero dirigir a todos. He estado orando para que Dios me dé la gracia y la sencillez de poder transmitir este mensaje. Sé que no somos policías, pero mi tema es sencillo esta mañana. Deténgalo. Es lo que voy a compartir esta mañana. Si fuéramos militares entenderíamos ese término, deténgalo. Entonces accionaríamos bien fuerte, bien rápido, con decisión. Y bueno, como iglesia somos el ejército militante del reino de Dios y casi que estamos acostumbrados solo a dar órdenes, pero no a ejecutarlas. Entonces hoy hay una orden para este glorioso ejército de Dios. Deténgalo. ¿Qué es lo que vamos a detener? La palabra de Dios en el libro de Isaías dice una profecía maravillosísima que la repetimos siempre. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vamos a notar de entrada que es una profecía que pronostica un desastre para la humanidad, desastre espiritual, desastre moral. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero también dice que en medio de que la tiniebla va cubriendo al mundo, el pueblo de Dios tiene un desafío impresionante. Dice, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice algo que me impacta y me quita el sueño. Dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes van a andar al resplandor de tu nacimiento. Entonces quisiera compartir en esta mañana, todos creo que aceptamos la idea o el principio de que somos embajadores del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña, amén, de que tenemos un poder sobrenatural para actuar a favor de la humanidad. No somos meramente un grupo de religiosos reclutados y encerrados en un templo, pero tenemos una unción de reino que nos va a permitir afectar, según la palabra de Dios, a nuestra nación. Esto va más allá de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad inmediata, pero la promesa de Dios es que hay una gloria que nos va a ayudar a impactar a nuestras naciones, que van a estar al mismo tiempo siendo cubiertas por tinieblas. Es como si la iglesia tiene una función de repeler, de hacer retroceder, no de entrar dentro de los sistemas que ofrezca nuestro mundo, sino de hacer oposición desde el punto de vista espiritual. Ahora, el tema es que nuestro nivel espiritual va a ser afectado de alguna manera. Voy a decir esto, si nuestro nivel espiritual no determina la condición del mundo que nos rodea, entonces va a ser las corrientes ideológicas del mundo, va a ser los conceptos del mundo, va a ser la psicología del mundo, la cultura del mundo, incluso la política del mundo sería la que va a determinar la condición de la iglesia. Hay países donde la iglesia no está determinando la condición sociopolítica de su nación, sino que lo que pasa a nivel político, social, cultural, ideológico de ese país es lo que está determinando cómo tiene que funcionar la iglesia. Y ahí es donde quiero que como pueblo de Dios tengamos una revelación esta mañana, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo está bajo sentencia de una profecía de que las tinieblas nos van a cubrir, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener encendida la llama de la gloria de Dios en nuestra vida. Amanecerá sobre nosotros esa gloria y tenemos que resplandecer, dijo el apóstol Pablo, como luminares en medio de una generación perversa y maligna.
Quiero tomar dos ejemplos rápidamente de la palabra del Señor, uno negativo y otro positivo. Empecemos con el positivo. Aunque Jacob estaba siendo explotado en la casa de Labán, la Biblia me dice en Génesis 30, 25 y 26, que cuando ya Jacob había pagado todos sus contratos con Labán, él le dijo, bueno, dame mis mujeres, dame mis hijos, dame lo que me he ganado porque yo me voy ya. Pero el verso 27 dice una revelación extraordinaria. Dice, y Labán le dijo, halle yo gracia ante tus ojos y quédate, porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Un tirano, un pagano, es confrontado con aquella sombra que le va a ser quitada y dice, no, 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 yo te trato mal, yo te humillo, pero yo sé que desde que estás conmigo, por causa tuya me ha bendecido Jehová. Y estoy hablándole de que una persona que tenga promesa de Dios puede estar de vecino del diablo, pero el diablo mismo, cualquier impío va a entender, bueno, creo que hay un adagio muy popular entre los latinoamericanos y es que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo acobija. Qué bendición de que Labán, en medio de su impiedad, haya podido reconocer que el favor de Dios lo tocó a él porque tenía en casa a alguien que tenía mentalidad de reino, alguien que tenía promesa de reino, a Jacob. No sucedió así con el caso de Jonás, que iba en la embarcación, se levanta la tempestad, empiezan a echar suertes, la suerte cae sobre Jonás, le preguntan quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, qué haces, y él responde y dice, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y cuando él dijo quién era, la Biblia dice, no dice que la gente tuvo júbilo, oh, hay un hijo de Dios en la barca, sino que más bien la Biblia dice que tuvieron miedo en gran manera y dijeron, usted está loco, compadre, ¿por qué está haciendo esto? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué no está posicionado donde usted tiene que estar? ¿Por qué no está haciendo lo que usted tiene que hacer? Y por tu desobediencia, por tu inactividad, por tu rebeldía, has hecho venir sobre nosotros este mal tan terrible. Si en la casa de Labán hay alguien reconociendo que por un hijo de Dios estar ahí ha venido bendición a esa casa, ahora en una embarcación, perdón, hay un grupo de marineros aterrados, no diciendo, bueno, este avión va fallando, pero gracias a Dios que aquí va un hijo de Dios, esto nos puede ayudar. Hay un grupo de marineros diciendo, oye, aquí viene un hijo de Dios y lo que nos está pasando por la inactividad de él. Y le preguntan, sabemos que tú tienes la respuesta, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Como dijo mi abuela, y aquel inútil predicador entonces se levanta y dice, yo sé que esto es por culpa mía, reconozco que yo soy un rebelde, que mis decisiones los tienen a ustedes al borde de la muerte, entonces hagan conmigo algo, átenme, tírenme al mar, esto se va a calmar y todo va a estar bien. Y la palabra del Señor dice que así lo hicieron y entonces hubo grande bonanza. Tenemos que decidir cómo vamos a vivir en este mundo, en esta sociedad, como Jacob trayendo bendición a los que nos rodean, o como los marineros, que la gente nos mire a nosotros y diga, bueno, ustedes son evangélicos, pero ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está la voz de los hijos de Dios? ¿Qué opina el pueblo de Dios de lo que está pasando? Tenemos en nuestras calles marchas de la comunidad LGBTI, tenemos marchas de los borrachos, tenemos marchas de los políticos, tenemos marchas de todo el mundo, se pronuncia por radio, por televisión, por todos los medios de comunicación, la voz de todo el mundo se hace oír. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los que tienen llamado a hacer luz en medio de las tinieblas? Estamos como apáticamente tratando de decir y de escudarnos. Hay un mensaje muy sutil que no viene del cielo. Y présteme atención, muy sutil que se predica desde nuestros púlpitos. Hermanos, no nos preocupemos por lo que está pasando, llámese terremotos, llámese hambre, llámese peste, llámese el tsunami de inmoralidad que está arrasando al mundo, por ejemplo, con esa ideología de género y todos los pensamientos socialistas que están invadiendo a nuestra comunidad. Algunos hasta reprochan y dicen, parecen que no conocieran la Biblia, eso tiene que pasar, hay que dejar que suceda. Me opongo en el nombre de Jesús a ese mediocre pensamiento, porque el tema es que muchos creyentes de esta generación justifican su mediocridad
y su irresponsabilidad espiritual, argumentando que si ya está profetizado no tenemos nada que hacer contra eso. Pero recuerde, aunque tinieblas cubrirán la tierra, sobre ti hay una responsabilidad, sobre mí hay una responsabilidad, y es que sobre nosotros está la gloria del Señor. No estamos para ser un club de evangélicos que vemos la desgracia moral del mundo y decir, pobrecito los que le va a pasar. Estamos para levantar la voz en el nombre de Jesús en medio de una generación perversa y decirles, hey, tenemos una solución, tenemos un mensaje, tenemos una palabra, y es lo que tenemos que hacer. Yo sé que las profecías de la palabra afectan el mundo político, el mundo social, el mundo económico, el mundo familiar, el mundo moral, el mundo espiritual. Las profecías son indetenibles, son incontrolables, pero lo que les sé decir es que si hacemos nuestro trabajo, vamos a afectar por lo menos a nuestra generación. Así que en este día estoy aquí para recordar o para aceptar que la Biblia dice que iba a haber hambre, hambre tiene que haber. La Biblia dice que iban a haber guerras, guerras tienen que haber. La Biblia dice que iban a haber terremotos, terremotos tenían que haber. Pero si la iglesia hiciera su trabajo, cumpliríamos el tema de hoy. Deténgalo. Bauticé a una joven en Colombia hace unos 2 años. Y lo que les voy a decir para mí es maravilloso. Ella se comió ese cuento, se creyó ese mensaje de que somos embajadores del reino. No tuvo un cargo en la iglesia, no era influyente en la congregación. De hecho, la comunidad religiosa que ocupa dentro de los templos hasta no le dan la aceptación a personas que no dan un cambio inmediato en su relación con Dios, de este no, pero resulta que Dios tiene sus maneras de ir trabajando con la gente y de irlos trayendo. En un centro comercial que se llama Ventura Plaza, muy conocido en Cúcuta, ella va caminando con algunas personalidades muy importantes de la ciudad y de repente ve cómo empieza a hundirse ese centro comercial y la tierra a abrirse. Fue una visión. Ella como loca alza la voz y dice, te reprendo en el nombre de Jesús y no vas a tocar mi ciudad. Dice que cuando ella volvió en sí, estas personalidades que le estoy diciendo, importantes, se quedan mirando y le dice, estás loca. Y ella se queda viendo y toda la gente que está en los pasillos de ese centro comercial se quedan mirándole y ella dice, yo volví en sí otra vez y no estaba pasando nada de lo que vi. Ella lo que vio fue un terremoto que estaba devastando esa ciudad y en su grito invocó el nombre de Jesús y dijo, no vas a tocar mi ciudad. ¿Saben qué sucedió esa noche? Y lo digo con dolor. A esa misma hora fue el terremoto que sacudió el país de Ecuador. Cuando sucede la noticia, ella me llama y dice, pastor, tengo que contarle algo y algunas personas tal vez no creerán, pero sigo diciendo que la iglesia tiene un poder sobrenatural. Si anduviéramos en las dimensiones del Espíritu Santo, podríamos prevenir o detener situaciones que aunque ya están escritas que sucedan, por causa nuestra Dios puede tener misericordia del mundo. Por causa nuestra Dios puede hacer una prórroga de misericordia y de gracia. Digo esto, por ejemplo, lo que sucedió con la nación de Egipto. Bajo sentencia de destrucción, Dios dijo, los voy a destruir. Pero mire lo que pasó. Algunos creen que Gosén era una tierra vecina de Egipto. No, 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 no. Gosén estaba dentro de la geografía de Egipto. Pero la Biblia dice que cuando Dios envió las plagas de las moscas, en Éxodo 8:22 dice, aquel día apartaré a la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo Jehová soy el Dios tuyo en medio de la tierra y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo y mañana será esta señal. Hubo moscas en toda la tierra de Egipto, menos en la de Gosén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer. Vino una destrucción sobre los ganados, esa está en Éxodo 9 del 6 al 3. Y Dios dijo, miren, les voy a destruir los ganados que están en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. La plaga será gravísima, pero Dios dice, va a haber una separación. Los que estén ahí con mi pueblo en esa tierra no les va a suceder nada. Si vamos también a Éxodo 9 del 18 al 26, cuando vino la plaga del granizo, dice la Biblia que el granizo destruyó todo, pero los hijos de Dios estaban en medio de un juicio, pero en esa misma tierra que estaba siendo juzgada, Dios dijo, voy a hacer una separación para que el mundo vea que hay diferencia. Yo hago un punto de referencia con mi pueblo. La pregunta es, ¿eso lo estamos viviendo hoy en día o a los hijos de Dios les toca llevar parejo todas estas situaciones? ¿Por qué?
porque con esa mentalidad de que no se preocupe, mejor no ore por eso, no llore por eso, entonces el diablo nos ha robado el poder de la intercesión. Entonces, ¿para qué intercedemos si no es para evitar cosas? Si no es para rescatar gente que ya está bajo sentencia del infierno. Pero en el nombre de Jesús en esta mañana hay una orden para todo el ejército de Dios. Tenemos poder y autoridad en Dios para hacer las cosas. Perdón. Esta evidencia histórica, la que estoy hablando de Egipto, Israel, me convence que el pueblo de Dios, aunque viva en medio de gente que tenga que ser azotada a causa del pecado, el juicio divino hará una distinción para testimonio de que sí vale la pena morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente no es ser sacado de una situación, que todo el mundo allá lleve el bulto y esto a este lado y luego que pasa la tribulación Dios lo saca. No, no, no. Morar bajo la sombra del Omnipotente es que ahí caen 1000, 10,000, pero a ti no te toca. ¿Pero por qué? Porque estás habitando bajo la sombra del Omnipotente y Dios está en medio de nosotros. Hoy quiero decirles que los hijos de Dios podemos cambiar la historia. La oración, la intercesión y el clamor logra conseguir prórrogas de la misericordia y la gracia de Dios. Voy a repetir esta frase. La oración, la intercesión y el clamor de los hijos de Dios puede conseguir prórrogas de misericordia y gracia de Dios. Dios está siempre dispuesto a mostrar el favor a su pueblo y su pueblo de Dios siempre tiene que marcar la diferencia. Ténganme paciencia porque voy a soltar algo crudo aquí en este momento, pero a mí me da vergüenza ver y oír la opinión de muchos líderes en esta generación tranquilizando a la iglesia, adormeciendo a la iglesia, desanimándolos respecto a nuestras funciones como embajadores del reino, proclamando desde la iglesia, desde nuestros púlpitos, que no tenemos que alarmarnos con todo lo que está sucediendo, que al cabo parecemos ignorantes o que estamos olvidando que eso ya estaba profetizado, que todo lo que está pasando más bien estaba demorado por pasarse, que lo que tenemos que hacer es encerrarnos en nuestros templos a esperar que esas cosas sucedan. Y me rehúso a creer esa falsa doctrina. Yo estoy aquí para decirle en el nombre de Jesús, la iglesia tiene que levantarse a resplandecer en medio de este mundo lleno de tinieblas. Yo tengo dos preguntas. Porque las tinieblas cubren la tierra, ¿tenemos que dejar de brillar? Porque las tinieblas están abarcando todos los aspectos de nuestra sociedad. Entonces, como iglesia no tenemos nada que hacer. No fuimos puestos para ser luminares en el mundo. Nos escudamos diciendo, bueno, la economía se pudrió, la política se corrompió, este mundo está descompuesto. Encontré una razón que me aflige. Porque la palabra de Dios dice que si la sal se vuelve insípida, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si esa sal se desvanece, ¿con qué vamos a salar la tierra? Y pareciera que la iglesia dentro de las sociedades no es más que un templo religioso, una cantidad de gente amañada, con espíritu de religión, entran, salen, como si nos hubiéramos desadaptado de las realidades de nuestra sociedad. No, señores, si somos la sal de la tierra, que Dios nos guarde y no estemos insípidos. Voy a decir esta buena palabra en el nombre del Señor Jesús, pero que ojalá nuestros ministerios no estén insípidos, que ojalá nuestros jóvenes no vean en nuestras iglesias la insipidez. Estamos hablando de otras cosas, es como estar en medio de un incendio y los bomberos están tratando de chatear y decir, tremendo lo que está pasando, pero un día esto vamos a ver qué hacemos. No, no, no. Si alguna vez se necesitó que la iglesia se levante como un ejército militante, es el día de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Que no estemos más pendientes de comprar más terrenos, de hacer más eventos, cuándo son las próximas elecciones, quién va a ocupar el próximo cargo, tenemos que hacer nuevas reglas, nuevas enmiendas y estamos como tan entretenidos dentro de nosotros que el mundo se está perdiendo afuera, en nuestras propias narices. Con dolor expreso que hay tantas vidas, tanto liderazgo, tanto ministerio insípido, que mucha gente está perdiendo la fe en el enfoque del verdadero propósito para el cual Dios diseñó a la iglesia y la compró con la preciosa sangre de su amado Hijo Jesucristo. Para los que de repente digan, no me convence todavía, está bien. Perdón, Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Esta poderosa revelación que Dios le dio a Ezequiel tiene que despertarnos. Clamó a mis oídos con gran voz y me dijo, los verdugos de la ciudad han llegado.
y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí, 6 varones venían del camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral, la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y póngale una señal en la frente a los hombres que gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros le dijo, oyéndolo yo, dijo: y ustedes váyanse detrás de él, maten, no perdone vuestro ojo, no tengan misericordia. Oiga la lista: maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Solamente respétenle la vida y no se acerquen para hacerle daño a los que tengan la señal puesta en su frente. Y esto es crítico, y Dios les dice: y comiencen desde mi santuario. Así que en nuestros santuarios hay gente que no tiene esa señal en la frente. En nuestros santuarios hay gente que solo están asistiendo como mañosos religiosos a perder su tiempo. Pero necesitamos que se despierte el pueblo de Dios, despertad a los valientes, proclamad guerra, convierta su asadón en una espada, deje de pensar solo en lo que se va a comer, y en el nombre de Jesús despertémonos a hacer guerra espiritual. Escúchenme, pudiéramos tener hasta una mala idea o una mala información de Lot, porque Lot hubo un momento que hasta los mismos sodomitas les dijo hermanos. Me preocupa eso, que ya se le dice hermanos a los sodomitas: hermano, hermana, bienvenida. Y así, en esa condición estaba Lot, hasta que un día despertó. Y mire lo que la Biblia me dice en el Evangelio, en la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Escuche: reducidas a ceniza, poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Oiga, y libró al justo Lot. Yo toda mi vida pensé que a Lot lo salvó la intercesión de Abraham. Solo pensé eso. Algunas veces hasta llegué a pensar que Lot no era digno de vivir de ese desastre. Pero aquí Pedro nos trae una luz y dice que Dios libró a Lot porque vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y entre paréntesis dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cierra el paréntesis y dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Quiera Dios que todos los que están viendo esta sencilla enseñanza se despierten y digan: Señor, necesito la señal del intercesor en mi frente. Necesito afligir mi alma, levantar mi voz de protesta contra toda la propaganda diabólica que se está gestando en los congresos de nuestras repúblicas, en las leyes que hoy se están firmando, y la iglesia haciendo silencio. Me impresiona que algunos se incomodan cuando la iglesia levanta su voz y dice: como pueblo de Dios estamos en contra de esto, de aquello. ¿Quiere que le diga una cosa? La iglesia del nombre seríamos los que deberíamos estar encabezando las caminatas de protesta que hay contra toda la filosofía que está tratando de intervenir a este mundo. Los creyentes del nombre deberíamos estar en las universidades y en los colegios levantando la voz para proteger a nuestros hijos de todas las filosofías satánicas que están invadiendo a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia del nombre? ¿Dónde estamos? ¿Por qué tienen que ser los que no tienen la revelación del nombre los que se levantan, los que hacen caminata, los que hacen vigilia de oración, los que van hasta la playa para orar y pedir misericordia cuando hay amenaza de tsunami? ¿Por qué? Pareciera que tienen una revelación un poquito más clara que nosotros. Y ahí es donde digo: en el nombre de Jesús, levantémonos, pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Esa responsabilidad es nuestra. No dice si alguno se humilla, no, si se humilla mi pueblo, lo de mi nombre. Si ellos oran, si se convierten de sus malos caminos, si claman a mí, yo los perdono, yo les sano su tierra, yo los voy a oír desde el cielo. Esa llave la tenemos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que la palabra profética corre a su cabal cumplimiento.
Son como aguas del río, nada las va a detener y va a avanzar hasta llegar al océano de un cumplimiento pleno. Lo que está escrito se tiene que cumplir. Nada ni nadie puede alterar lo que Dios ya dijo que tenía que suceder. Pero la iglesia tiene el poder de detener el juicio, aunque sea por un tiempo, aunque sea por un día, aunque sea por una semana, y lo digo con dolor en mi alma, aunque sea por un mes. Podemos interceder por la vida de una persona, de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de una nación, solo si hacemos lo que tenemos que hacer. Si es totalmente cierto que las profecías se tienen que cumplir, tenemos que crecer en la revelación de la capacidad y del poder espiritual que tenemos los hijos de Dios. Nuestra influencia espiritual es grande, es poderosa, que si bien reconocemos que no podemos desviar los sucesos proféticos, podemos lograr detener, retrasar y extender el tiempo de la misericordia y del divino favor para alguien. ¿Sabe qué dice Dios en Ezequiel 22, del 23 en adelante? Dice que la tierra hacía violencia, había conjuración de profetas en medio de ellos. Dice la Biblia que devoraban las almas, tomaban haciendas y honras, multiplicaron las viudas en medio de ellas. Los sacerdotes violaron la ley, contaminaron el santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron distinción. Entre lo inmundo y lo limpio, de los días de reposo se apartaron. Sus príncipes en medio de ella eran como lobos que arrebataban la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así dijo Jehová, y Jehová no había dicho nada. El pueblo de la tierra usaba opresión, cometía robo al afligido, al menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimían derecho. Pero la Biblia dice, y busqué entre ellos que alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de toda la tierra, fracaso, desgracia. Y Dios dice, y no lo hallé. Dios dice, si hubiera uno que clamara, si hubiera uno que alzara la voz, yo no haría lo que estoy queriendo hacer. Pareciera que la iglesia de hoy, los ministerios de hoy están como Jonás, predicando juicio y sentados esperando que ocurra. Y los pecadores están desesperados diciendo, hagamos ayuno, hagamos algo. Y algunos hasta se burlan del mundo y dicen, mire, ahora sí van a chillar. Yo recuerdo que hace años había un brujo que azotó un pueblo llamado el Zulia, norte de Santander. Un brujo. Durante toda su vida le hizo la guerra a la iglesia. Pero el día que se iba a morir, llamó arrepentido al pastor de la iglesia. ¡Hey! Vengan y oran por mí, bautícenme, yo quiero cambiar, me estoy muriendo. Recuerdo que en esa época el que era mi pastor dijo, ahora si se quiere bautizar, pues ahora no lo bautizo. ¿Por qué fue brujo? ¿Por qué nos hizo tanto daño? Y se reía. Gracias a Dios que aparecieron algunos varones de Ureña que vinieron y lo bautizaron en el nombre de Jesús, y así empezó una congregación en el municipio del Zulia. Pero hay gente que no está, ni si están predicando el evangelio y no están esperando que la gente se arrepienta. Pero necesitamos entender para qué fue que Dios nos puso. Y terminando aquí, permítame decir esto. No es la maldad de los malos, no es la apatía de los malos, es el silencio de los buenos. Es que los buenos estamos relajados, entretenidos y distraídos en cosas que no son sustanciales para la fe. Recuerden que un arrepentimiento verdadero de gente que ya estaba condenada al juicio salvó la nación de Nínive. El apóstol dijo una palabra y quiero terminar con esta. Dice que respecto a la venida del Señor, les rogamos que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar respecto a que la venida del Señor está cerca. Que nadie nos engañe a pensar que todavía esto se demora. La venida del Señor está cerca. Que nadie nos engañe. Dice, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que yo les hablaba todo eso cuando estaba con ustedes? Dice, y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, escuche esa palabra, aunque el misterio del anticristo, aunque todo el apocalipsis ya está listo para ser desatado, dice la Biblia, pero ustedes saben que hay algo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está naciendo el misterio de la iniquidad, solo que al presente, otra vez, hay quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado en medio. Todos sabemos que lo único que va a detener el misterio de la iniquidad, lo único que va a detener el desastre que va a traer el anticristo a este mundo es la iglesia llena del Espíritu Santo. Si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, disculpen lo que voy a decir, en vez de estarlo deteniendo, pareciera que le estamos colaborando a las tinieblas. Somos como el policía de la vista ciega en la esquina viendo que roban y atracan y no hace lo que tiene que hacer.
Así que iglesia, tenemos que hacer algo, levantarnos y detener. La Biblia dice, al presente lo detiene. Mi pregunta es a todos los ministros, ¿nuestro ministerio está deteniendo el espíritu de suicidio en nuestras ciudades? ¿La iglesia está deteniendo el avance de todas las ideologías satánicas que se están levantando? ¿O la iglesia está de brazos cruzados diciendo, eso sabíamos que iba a pasar porque ya estaba profetizado? Levántese conmigo y detengamos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en su momento eso va a ser quitado. Mientras la iglesia está aquí, déjeme decírselo así, somos la piedrita en el zapato para el infierno. Somos los que le dicen a esta generación lo que está mal hecho y lo que es correcto que se haga. En la larga lista de Romanos 1, la Biblia dice que Dios no solamente va a enviar juicio por los que los hacen, sino por los que se complacen con los que los hacen. No nos complazcamos nosotros con lo que está sucediendo en el mundo. Levantémonos en la fe y en el poder del Espíritu. Empuñemos la espada que Dios nos dio. No defendamos ideologías y situaciones que públicamente nos están exponiendo y más en vez de detener al imperio de la tiniebla. Lo pareciera que estamos como apoyándole, diciéndole pase por aquí, pásele por aquí. Voy a decirlo de esta manera. Si Amalek se levantó para oponérsele al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios hoy se levante para detener esa avalancha de pecado, de maldad. Me impresiona cómo algunos países están siendo vendidos a ideas que van a traer ruina, miseria y desgracia. La iglesia está como, ¿y qué otro evento podemos hacer? No, no hay que hacer más eventos, hay que botarnos de rodillas, clamar a Dios, para que en vez de estas situaciones sea el evangelio de Dios resplandeciendo la gloria de Dios sobre nosotros, para que las naciones no vayan como niños huérfanos buscando un pedazo de pan que le ofrecen para engañarlos, sino que corran a la iglesia para buscar el abrigo del omnipotente que resplandece sobre nosotros. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámoslas en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme terminar, no sé cuántas veces me he despedido aquí, pero nosotros como iglesia tenemos el poder para orar y neutralizar cualquier intento que venga para destruir familias, naciones, la economía de nuestras naciones, la estabilidad de nuestras naciones. Como iglesia somos responsables, únicos y directos responsables de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Le invito en el nombre de Jesús a que no se incomode si el mundo lo aborrece, si nos trata de metiches, no importa, somos embajadores del reino. Estamos aquí para hacer lo que dijo Pablo, para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos aquí para predicar como Pedro, sean salvos de esta perversa generación. Oh, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, levanten la mano conmigo y con la espada en ella, los que están de acuerdo a que como iglesia tenemos que levantarnos a predicar este mensaje. Cierro con Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 5. Esto me afligió el espíritu cuando lo encontré. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas que le profetizan a Israel y dígale a los que profetizan de su propio corazón, oigan ustedes palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, voy a decirlo de otra manera. Hay de los ministros insensatos, estoy hablando a líderes, personas que creen que porque no tienen una licencia o una corbata, ellos no son ministros de Dios. Todo el que se convirtió al evangelio es un ministro de Dios, tiene que hacer algo en la iglesia para la gloria del Señor. Dios dice, óiganme los profetas insensatos, los que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, dice, como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, oiga esas tres cosas que Dios dice, ni han subido a la brecha, ni han edificado muro alrededor de la ciudad para que resista firme la batalla en el día de Jehová. En este día levantémonos en cada congregación de este planeta, corramos a la brecha, vamos a orar, vamos a interceder. A las congregaciones que, bueno, solo he pastoreado directamente 2 congregaciones en mi vida, pero a los que les he dicho, busco los índices de cuántos muertos hay en mi ciudad cada semana y les digo, esta semana nos ganó la muerte otra vez, 7 suicidios, 7 muertos en balacera, no bautizamos 7. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la pelea? El Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos.
Esto se trata de vida o muerte. Los que están vivos van a ir a la eternidad si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Corra la brecha. Levante muro para proteger su vida, su familia, su pueblo, su ciudad, su congregación, su nación. Podemos hacerlo, dice la Biblia, para que el pueblo de Dios esté firme en la batalla el día de Jehová. Que la iglesia no esté como diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? La iglesia puede hacer algo. Qué pesar que muchos creyentes tengan que estar esperando que lance una cadena de ayuno y oración, porque incluso los que ya saben que hay guardianes del fuego, guardianes del aceite, y que hay matutinos, dice, no, esos son un poco locos que están por allá sin oficio. No, no somos locos sin oficio. Somos gente que entendemos que la oración le puede cambiar el destino a una vida, a un individuo, a una familia, a un pueblo, a una nación. Que todo el pueblo de Dios, que todo el ejército del Dios viviente hoy se levante y cumpla con su misión. Gracias por tenerme paciencia. He abierto mi corazón porque soy un convencido de que nosotros como iglesia no tenemos que seguir o no tenemos que morir siendo espectadores. Levantémonos y seamos protagonistas en medio de esta generación. La paz de Cristo para todos y una oración de guerra espiritual nos caería del cielo en este día. La paz de Cristo para Ale, esta mañana. aleluya, pastor.